Nadie imaginaba que el nombre de un joven de 15 años, silencioso, enamorado de la Eucaristía y de las cosas simples, se convertiría en una especie de eco profético para los tiempos que estamos viviendo ahora. Durante años, muchos escucharon hablar de Carlo Acutis como el ciberapóstol, el chico que hizo una web sobre milagros eucarísticos. Pero casi nadie prestó atención a otra dimensión de su vida, la intuición espiritual que tenía sobre lo que vendría después, sobre el estado del mundo, de la Iglesia y de ciertas regiones de la tierra, donde algo oscuro comenzaría a manifestarse de manera silenciosa. Hoy, mientras tú escuchas estas palabras, hay señales discretas, casi invisibles para los ojos distraídos, que están confirmando lo que él presentía en oración. Y lo más inquietante es que no están ocurriendo en grandes catedrales ni en los titulares de los periódicos, sino en esos lugares escondidos, cotidianos, donde la mayoría cree que nada sobrenatural sucede. Esos lugares pueden ser una pequeña capilla vacía al final de la tarde, una habitación de hospital donde alguien muere solo, un barrio olvidado donde la fe parecía apagada para siempre, lugares donde el silencio pesa más que las palabras, donde el cansancio espiritual de las personas se mezcla con un tipo de oscuridad que no se ve, pero se siente. Carlo decía que la verdadera lucha está en lo invisible, y hoy esa frase resuena como una advertencia final. Mientras el mundo se distrae con ruido, la batalla por las almas se libra precisamente ahí, donde nadie mira, donde nadie filma, donde no hay likes ni aplausos. Algunos sacerdotes, religiosas y laicos discretos ya han notado pequeños signos, confesiones repentinas después de años lejos de Dios, manifestaciones de odio a lo sagrado que surgen sin explicación, sueños insistentes que llaman a la conversión y una sensación extraña de urgencia que no se puede apagar ni con entretenimiento ni con dinero. Cuando hablamos de previsión, no estamos diciendo que Carlo vio una película detallada del futuro como si fuera un adivino. Lo que él tuvo fue una claridad interior, una sensibilidad iluminada por la gracia que le permitía percibir hacia dónde se inclinaba el corazón de la humanidad y qué consecuencias eso traería. Él mismo repetía que cada minuto que pasa es un minuto menos para ser santo, una frase que hoy parece dirigida directamente a esta generación cansada, saturada de información, pero vacía por dentro. Y es precisamente en esos lugares escondidos donde esa frase se está volviendo real. Personas que, sin saber por qué, sienten de repente que ya no pueden seguir posponiendo su conversión. Jóvenes que, en la soledad de su cuarto, sienten un peso en el pecho y una pregunta incómoda. ¿Y si ya no hubiera tanto tiempo como yo pensaba? Si tú observas con calma, vas a notar que algo cambió en la atmósfera espiritual. No es solo crisis económica, política o social, es otro tipo de presión, más profunda, que se manifiesta en la incapacidad de encontrar paz, incluso cuando aparentemente todo está bien. Carlo intuía que llegaría un momento en que la indiferencia hacia Dios no sería solo una opción personal, sino una trampa mortal para las almas. Ese momento, para muchos, ya comenzó. Y la advertencia no viene envuelta en un gran milagro espectacular, sino en pequeñas sacudidas interiores, insomnio sin causa, angustias repentinas, preguntas sobre el sentido de la vida que surgen exactamente cuando todo parecía estar bajo control, como si el cielo estuviera golpeando suavemente a la puerta antes de que llegue un llamado más fuerte, más doloroso, más definitivo. Tal vez tú mismo formes parte de esos lugares de los que estamos hablando. Puede ser tu propia casa, donde ya nadie reza, tu ciudad, donde las iglesias están vacías, pero los bares llenos, tu corazón, que recuerda a Dios solo en la desgracia. La previsión de Carlo no se trata de mapas, países o estadísticas, sino de zonas del alma, donde la gracia ha sido expulsada para dar lugar a una oscuridad elegante, discreta, bien vestida. Y esa oscuridad se disfraza de progreso, de libertad absoluta,
de vida sin límites. Por eso, esta advertencia es final, porque el tiempo de juego ya pasó. Estamos en la etapa en la que cada decisión tiene un peso mayor, en la que cada sí o cada no a Dios deja marcas profundas en la historia personal y en la historia espiritual de estos lugares. Antes de seguir revelando qué está ocurriendo concretamente y por qué, algunos testimonios recientes encajan de forma inquietante con lo que Carlo presentía. Necesito pedirte algo. Si sientes que este mensaje toca alguna parte de tu vida, no escuches este video como un simple contenido más. Quédate conmigo hasta el final, porque en los próximos bloques vamos a entrar en detalles que quizá expliquen cosas que tú mismo estás viviendo y no entiendes. Y si tú percibes que esta advertencia también se aplica a tu familia, a tu ciudad o a tu comunidad, te invito ahora a darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con al menos una persona que necesita despertar. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y si tú también sientes que algo ya empezó a cambiar en el ambiente espiritual de tu entorno. Tu testimonio puede ser la confirmación que otra persona necesita para entender que la previsión de Carlo no es teoría, es una llamada urgente que ya está en marcha. Hay una línea muy fina entre lo que consideramos coincidencia y lo que en verdad es una advertencia silenciosa del cielo. Esa línea casi siempre se rompe en los lugares donde la fe parece haber sido enterrada bajo rutinas vacías, donde las personas viven como si nada trascendiera, como si todo terminara aquí. Esos lugares, que Carlo Acutis describía con una claridad inquietante, son escenarios espiritualmente frágiles, donde cualquier soplo del mal encuentra espacio para crecer sin resistencia. No porque haya gente mala, sino porque hay corazones dormidos. Y un corazón dormido no distingue cuando algo oscuro comienza a filtrarse. Lo acepta como normal, se acostumbra, y eso es lo más peligroso, la normalización de lo anormal. En los últimos meses, relatos discretos comenzaron a emerger de personas que no se conocen entre sí, de países distintos, idiomas distintos, culturas distintas, pero con la misma sensación: algo no está bien. No es un miedo tangible, no es una amenaza visible, sino una presión espiritual que envuelve el ambiente, especialmente en ciertos lugares, casas antiguas donde antes había oración y ahora solo hay silencio, pequeñas iglesias donde ya nadie se arrodilla, hospitales donde la mirada de los pacientes parece ausente, como si algo los jalara hacia un vacío interior, barrios enteros que, aunque llenos de gente, transmiten una frialdad emocional inexplicable. Carlo decía que los lugares sin oración se vuelven territorios vulnerables, como campos abiertos donde cualquier sombra puede entrar sin ser notada. Y hoy eso se está cumpliendo. La previsión que él tenía no apuntaba a tragedias naturales ni a grandes señales exteriores, sino a un deterioro profundo del espíritu humano. Un desgaste suave, casi imperceptible, como el óxido que corroe lentamente una estructura metálica hasta que un día colapsa. Y ese colapso no siempre llega con ruido. A veces llega con una pregunta interior que rompe la estabilidad. ¿Por qué me siento vacío aún teniendo todo? ¿Por qué no encuentro paz ni siquiera en las cosas que antes me hacían feliz? ¿Por qué algo dentro de mí insiste en que estoy perdiendo tiempo? No es ansiedad, no es casualidad, es un llamado. Y ese llamado, según la intuición espiritual de Carlo, se intensificaría justo en los lugares donde la presencia de Dios fue olvidada, minimizada o ridiculizada. En esos lugares, pequeños signos comenzaron a repetirse. Luces que parpadean sin explicación en capillas antiguas, personas que despiertan llorando sin haber tenido un mal sueño, niños que preguntan cosas demasiado profundas para su edad, familias que de repente sienten la necesidad de volver a rezar antes de dormir. No son fenómenos paranormales, son golpes suaves del cielo, recordatorios de que algo invisible está presionando el mundo espiritual. Algunos sacerdotes en confesión
mencionan que pecados que antes eran confesados con vergüenza, ahora son relatados con frialdad, sin remordimiento, como si la conciencia hubiera perdido sensibilidad. Y cuando la conciencia deja de doler, el alma entra en peligro real. La advertencia final de Carlo apunta justamente a este punto, la pérdida del sentido del sagrado. Cuando lo sagrado deja de ser sagrado, lo oscuro deja de ser oscuro, se mezcla, se confunde, se normaliza, y ahí es donde esos lugares se convierten en terreno fértil para una batalla espiritual silenciosa, donde muchos no saben que están siendo influenciados, arrastrados o distraídos hacia decisiones que marcarán su destino eterno. No hay ruido, no hay espectáculo. Hay un deslizamiento suave del alma hacia la indiferencia, y la indiferencia, decía Carlo, es la antesala del desastre espiritual. Quiero que prestes atención a algo. Si este tema te da escalofríos, no es miedo, es reconocimiento. Tu alma sabe cuándo algo es verdad. Tu espíritu reacciona cuando escucha una advertencia que tiene implicaciones personales. Por eso te pido que en los comentarios escribas algo simples. ¿Has sentido algo parecido en tu ambiente, en tu casa o en tu interior últimamente? Tu testimonio puede abrir los ojos de alguien que piensa que todo esto son solo sensaciones pasajeras. Y ahora, prepárate para el tópico 3, porque vamos a entrar en una parte de la revelación que mucha gente ignora, pero que explica por qué estos signos están aumentando exactamente ahora. Hay momentos en la historia espiritual de la humanidad en los que el cielo deja de hablar con símbolos suaves y comienza a hablar con urgencia, no con estruendo, pero sí con intensidad. Es como si una campana invisible estuviera sonando en el fondo del alma, llevando a cada persona a una inquietud que no sabe explicar. Y es justamente aquí donde la previsión de Carlo Acutis se vuelve más clara. Él intuía que llegaría un tiempo en que la humanidad sentiría una presión interior antes de que algo mayor se manifestara exteriormente. Ese tiempo, según los relatos, testimonios y signos que han comenzado a aparecer, parece haber comenzado silenciosamente. Y no comenzó en los grandes centros del mundo. Comenzó exactamente en esos lugares ocultos, donde la lucha entre la luz y la sombra se libra en silencio. Lo extraordinario de este proceso es que no se puede ver con los ojos, pero se puede sentir con el alma. En escuelas pequeñas donde antes había risas, ahora hay un extraño ambiente de irritación constante. En familias que parecían emocionalmente estables, algo comenzó a crujir de forma inexplicable. Discusiones repentinas, cansancio espiritual, sensibilidad extrema, lágrimas sin motivo. Incluso en comunidades religiosas, algunos sacerdotes comentan, con un peso que no saben cómo describir, que las personas llegan a la iglesia con un tipo de vacío más profundo que antes, como si estuvieran gastadas por dentro. Y eso, para Carlo, era justamente el comienzo. Un desgaste espiritual que se propaga antes de que se revelen señales más claras. Lo que muchos no entienden es que esta advertencia no tiene que ver con miedo, sino con preparación. Cada vez que un ambiente pierde la luz que lo sostenía, algo ocupa el lugar. La naturaleza espiritual no tolera vacío. Carlo explicaba que la ausencia de Dios no es neutral. Abre una puerta, y una puerta abierta se convierte en un acceso. En esos lugares donde la oración se apagó, donde la fe se volvió cultural y no viva, donde el sagrado se trata como decoración, ahí es donde la atmósfera comienza a cambiar. Primero con pequeñas inquietudes, luego con un peso emocional inexplicable, después con una aceleración en las crisis personales. Y todo esto está ocurriendo ahora en patrones que antes jamás se habían visto simultáneamente en tantos puntos distintos del mundo. Hay algo más profundo todavía, la sensación de que el tiempo se está acortando. No un tiempo cronológico, sino un tiempo espiritual. Personas que nunca pensaron en la muerte están pensando. Personas que vivían distraídas ahora sienten urgencia de ordenar su vida. Personas que se alejaron de Dios hace años ahora sienten una voz interna que insiste, vuelve.
Esa voz no es imaginación. Es una respuesta a una presión espiritual que aumenta exactamente donde la previsión de Carlo señalaba, en lugares que parecen insignificantes, pero que son estratégicos para la batalla invisible. Esos lugares donde el cielo ya comenzó a llamar y donde algunos están escuchando por primera vez en muchos años. Y si tú estás escuchando este mensaje justo en un momento de cansancio, de confusión, de silencio interior, no es casualidad. Este tópico es un aviso personal. Algo en tu vida puede estar entrando en ese territorio que Carlo describía, un lugar interno donde la fe necesita ser despertada antes de que el desgaste espiritual te hunda más de lo que tú imaginas. Por eso quiero que me respondas en los comentarios con sinceridad. ¿Sientes que el tiempo espiritual en tu vida también está apretando? ¿Sientes que algo te llama a despertar? Responder eso no solo abre tus ojos, ayuda a otros que están viviendo lo mismo y aún no lo entienden. Ahora entraremos en un territorio más profundo. ¿Por qué estos signos comenzaron a intensificarse precisamente en este año? ¿Y qué conexión sorprendente tienen con la misión espiritual que Carlo dejó inconclusa? Existe un momento en la vida espiritual en el que la línea entre lo natural y lo sobrenatural comienza a volverse tan delgada que casi se confunden. No porque Dios quiera asustar, sino porque la humanidad ha llegado a un punto en el que ya no escucha las advertencias sutiles. Y cuando eso ocurre, el cielo intensifica sus señales. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Y es aquí donde la previsión de Carlo Acutis adquiere un matiz alarmante. Él intuía que la humanidad alcanzaría un punto de saturación espiritual, un nivel de agotamiento interior tan profundo que la única salida sería una intervención divina. Y según muchos relatos recientes, ese punto comenzó a manifestarse este año de forma más acelerada, como si algo invisible hubiera sido activado. Carlo repetía que, cuando el alma deja de distinguir entre luz y sombra, el mundo entero colapsa por dentro antes de colapsar por fuera. Y eso es lo que estamos viendo justamente ahora. No es casualidad que tantas personas, en diferentes países, estén experimentando los mismos síntomas, una tristeza que no tiene causa, un cansancio que no se cura con descanso, una sensación de urgencia sin explicación, un vacío que ni los logros, ni el dinero, ni los afectos parecen llenar. Este patrón es nuevo. No existía así hace 10, 5, ni siquiera 2 años. Se ha intensificado como si algo hubiera cambiado en la atmósfera espiritual global, y ese cambio, según interpretan quienes estudian la vida espiritual de Carlo, es la respuesta a la pérdida masiva del sentido de lo sagrado en regiones específicas, esos lugares donde todo comenzó a deteriorarse primero. Lo más inquietante es que las señales no están apareciendo en zonas de guerra, en crisis políticas o en catástrofes naturales, sino en lugares aparentemente estables, confortables y modernos, justo ahí, porque la comodidad espiritual crea un tipo de adormecimiento que es más peligroso que la persecución. En silencio, sin escándalo, sin tragedias visibles, el alma se enfría. Y cuando el alma se enfría, la oscuridad no necesita atacar, solo necesita ocupar el espacio vacío. Por eso este año ha sido especialmente crítico, porque el enfriamiento espiritual llegó a un nivel global. Y cuando la apagación de la fe se vuelve masiva, las advertencias empiezan a manifestarse simultáneamente en lugares que antes nunca habrían sido considerados sensibles. Además, muchos de los jóvenes que hoy sienten una inquietud incomprensible están experimentando algo que Carlo describió con sorprendente precisión, un llamado silencioso al reencuentro con Dios, que llega justo cuando la persona cree que ya no necesita nada espiritual. Es una contradicción interior que descoloca, pero que confirma que el cielo está interviniendo antes de que un vacío más peligroso tome forma. En algunos testimonios recientes, jóvenes relatan sueños luminosos, visiones breves de iglesias antiguas, nombres bíblicos que no conocían, o una sensación inexplicable de que necesitan volver al principio. Incluso
si no saben qué significa exactamente. Estos patrones coinciden, punto por punto, con la previsión de Carlo sobre el despertar que vendría antes de la batalla espiritual más fuerte de nuestra generación. Este año también marcó un giro en otro aspecto. La cantidad de señales visibles relacionadas con lo sagrado ha aumentado. Crucifijos que inexplicablemente se inclinan, imágenes que lloran sin explicación, hostias consagradas que emiten un brillo tenue, que testigos describen como inquietante, pero hermoso. Estos fenómenos no son masivos, pero están aumentando en frecuencia, y casi todos ocurren en los mismos tipos de lugares: capillas olvidadas, templos poco visitados, casas donde alguien reza solo, hospitales donde un alma agonizante entrega su vida a Dios. Esos lugares, los mismos que Carlo decía que Dios usaría para iniciar un movimiento silencioso de advertencia. Mientras observas todo esto, quiero que reflexiones sobre algo. Si estos signos están creciendo, no es porque Dios quiera castigar, sino porque quiere despertar. El cielo siempre avisa antes de intervenir. Siempre. Y cuando los avisos comienzan a intensificarse, significa que algo mayor se aproxima. No algo catastrófico en términos humanos, sino algo extremadamente serio en términos espirituales. Por eso, antes de avanzar al tópico 5, donde entraremos en la conexión más profunda entre esta previsión y el combate que Carlo enfrentó en sus últimos meses de vida, quiero que dejes en los comentarios algo importante. ¿Has sentido este cambio espiritual justamente este año? ¿Notas que algo se está moviendo en tu ambiente, aunque no puedas explicarlo? Tu respuesta puede confirmar lo que muchos están empezando a percibir, pero aún no se atreven a reconocer. Cuando uno observa la vida breve pero profundamente intensa de Carlo Acutis, hay un detalle que pasa desapercibido para la mayoría, pero que quienes estudian su espiritualidad reconocen como una de las claves de todo lo que estamos viviendo ahora. Carlo no solo detectaba la presencia de Dios en lo cotidiano, también percibía, con la misma claridad, los movimientos sutiles de la oscuridad en los ambientes donde nadie más veía nada. Él tenía una sensibilidad que no era emocional ni psicológica, era espiritual. Y esa capacidad, según quienes convivieron con él, se volvió mucho más intensa en los últimos meses de su vida, como si el cielo le hubiera permitido ver un poco más allá del velo para comprender hacia dónde se dirigía el corazón del mundo. En esos meses finales, Carlo hablaba con frecuencia del combate por las almas, pero no como un concepto abstracto, sino como una realidad concreta, silenciosa, que ya estaba operando en determinados lugares. Él notaba que ciertos ambientes tenían una especie de cansancio del alma, un peso que no venía de problemas humanos, sino de algo más profundo. Lugares donde las personas reían, trabajaban, conversaban, pero por dentro estaban secas, desconectadas, como si la gracia hubiera sido desplazada por una sombra suave, casi elegante, que se infiltraba sin causar alarma. Y Carlo se inquietaba, porque sabía que cuando la sombra entra sin resistencia, no entra para quedarse quieta, entra para avanzar. Lo sorprendente es que los relatos contemporáneos describen exactamente el mismo fenómeno. Personas que viven en barrios tranquilos, ciudades modernas, ambientes familiares comunes, pero que en los últimos meses han empezado a sentir un peso extraño al entrar en ciertos lugares. Un vacío en la sala de la casa, una incomodidad en el trabajo, un silencio pesado en la madrugada, un desánimo que aparece sin motivo. Otros hablan de una sensación de estar siendo observados por algo que no saben nombrar. No es paranoia, no es estrés. Es lo mismo que Carlo percibía, el avance silencioso de una oscuridad que no destruye de golpe, sino que seca por dentro hasta que la persona pierde el sentido del sagrado sin darse cuenta. Carlo insistía en algo que hoy parece una advertencia directa a esta generación. La mayor victoria del mal es hacer que la gente crea que no existe. Y cuando el mal logra ese objetivo, entonces puede operar con sofisticación, infiltrándose en los lugares que él llamaba zonas vulnerables,
Casas donde ya no se reza, comunidades donde la fe se volvió rutina, corazones que buscan todo menos a Dios, familias donde el amor se congeló, templos donde la Eucaristía ya no es el centro. Lo que estamos viendo ahora, según numerosos testimonios de sacerdotes, religiosos y laicos, es que estas zonas vulnerables se han multiplicado a una velocidad que no se veía desde hace generaciones. Y donde hay vulnerabilidad, la advertencia se cumple más rápido. Pero aquí está lo más profundo. Carlo no veía esto como una condena, sino como una oportunidad divina. Él decía que, cuando el mal avanza, la gracia avanza más rápido, pero solo si encuentra corazones dispuestos. En los últimos meses antes de su partida, Carlo hablaba mucho de la batalla interior, esa lucha invisible, donde el alma decide si permanece en la luz o se deja arrastrar por la indiferencia. Esa misma batalla, según los signos actuales, es la que está ocurriendo justo ahora en esos lugares donde la previsión se está cumpliendo. Los testimonios de personas que vuelven a la fe después de años, que sienten un empujón interior para confesarse, que experimentan lágrimas repentinas al tocar algo sagrado. Todo eso confirma que la gracia está tratando de abrir paso antes de que el desgaste espiritual se transforme en una oscuridad más profunda. Es importante que entiendas esto. Si tú estás escuchando este mensaje ahora y sientes un nudo en el pecho, una inquietud, un reconocimiento interno, no es casualidad. Carlo decía que nada es casual cuando se trata del alma, y si tú estás en uno de esos lugares, externos o internos, donde esta advertencia ya comenzó a manifestarse, significa que el cielo está golpeando tu puerta antes de que la sombra avance más. Por eso, antes de avanzar al tópico 6, donde entraremos en cómo estos signos comenzaron a sincronizarse globalmente casi al mismo tiempo, quiero que respondas en los comentarios con total sinceridad. ¿Has sentido en los últimos meses este peso, este vacío, esta inquietud extraña en ambientes donde antes no ocurría? Tu experiencia puede ser la señal que otra persona necesita para despertar de verdad. Una de las partes más inquietantes y a la vez más reveladoras de toda esta advertencia es que los signos no están ocurriendo de manera aislada. No son casos sueltos, no son rarezas locales, no son historias que se explican con cultura, crisis o coincidencia. Lo que está sucediendo ahora tiene una característica que jamás había sido vista con esta claridad. Los signos están sincronizándose globalmente, como si una misma corriente espiritual estuviera tocando diferentes puntos del mundo al mismo tiempo, de la misma manera, con los mismos síntomas interiores. Y eso, justamente eso, es lo que Carlo Acutis intuía que llegaría. Un tiempo en que el cielo permitiría que la humanidad sintiera una presión espiritual común antes de que algo mayor se manifestara. Lo sorprendente es que esta sincronía no depende de política, economía, religión o cultura. Personas de países completamente diferentes, desde pequeñas aldeas latinoamericanas hasta ciudades europeas modernas, desde comunidades rurales hasta metrópolis hiperconectadas, están describiendo las mismas sensaciones. Un vacío que no se puede explicar, una inquietud constante, noches de insomnio con pensamientos profundos, un peso emocional que aparece sin causa, un sentimiento de urgencia que nadie les enseñó a sentir. ¿Cómo es posible que alguien en México, otro en Brasil, otra persona en Italia y otra en Estados Unidos describan prácticamente el mismo fenómeno en palabras distintas, pero con el mismo impacto interior? Eso no es casualidad, es señal. Los sacerdotes también han comenzado a notar esta convergencia. Algunos relatan que personas que llevaban décadas lejos de la fe están regresando repentinamente sin que haya ocurrido ninguna tragedia. Otros cuentan que en ciertas misas hay momentos de silencio tan profundo que parecen cargados de algo invisible, como si el ambiente completo estuviera en pausa. En comunidades religiosas, monjas y frailes hablan de sueños insistentes sobre conversión, sobre preparación, sobre acontecimientos que no saben interpretar, pero que tienen un tono de advertencia. Incluso psicólogos, sin tener formación espiritual,
han reportado un aumento de pacientes que describen sensaciones interiores sin explicación externa. Todo esto, cuando se junta, forma un patrón demasiado preciso para ser ignorado. Carlo Acutis decía que antes de una intervención divina, ya sea personal o colectiva, siempre ocurren 3 movimientos silenciosos: despertar, incomodidad y decisión. Y si observamos lo que está pasando en el mundo espiritual ahora, vemos estos 3 movimientos ocurriendo como un compás que suena igual en diferentes países. Despertar, gente que empieza a sentir que algo está cambiando. Incomodidad, un peso emocional que no existía antes. Decisión, personas tomando caminos espirituales de forma repentina. Y aquí entra el punto más profundo. Carlo intuía que esta sincronización no sería un caos, sino una preparación para algo que la humanidad no comprendería al principio, pero que sería decisivo para millones de almas. Él decía que, cuando Dios quiere hablar fuerte, primero toca suavemente muchas puertas al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que está pasando. Una especie de llamada global, una advertencia que no llega con fuego ni estruendo, sino con un mismo susurro repetido en diferentes corazones. Pero también existe un lado más oscuro de esta sincronía. En los mismos lugares donde la gracia comienza a despertar a algunas personas, la sombra comienza a endurecer a otras. El aumento de frialdad emocional, la pérdida del sentido del sagrado, la indiferencia profunda incluso frente a lo espiritual. Todo eso está avanzando al mismo ritmo que la luz intenta abrirse paso. Es una doble corriente, un despertar silencioso y al mismo tiempo un enfriamiento masivo. Justo como Carlo describía, cuando la luz se mueve, la sombra también reacciona. Y tú, que estás escuchando esto ahora, formas parte de esa sincronía. Si estás recibiendo este mensaje en un momento de incertidumbre, de preguntas, de cansancio interior, no es casual. Este tópico te fue entregado justo en el momento en que tu alma está más despierta de lo que tú mismo crees. Por eso, antes de pasar al tópico 7, donde revelaremos por qué esta sincronización está ocurriendo, específicamente en esos lugares y no en otros, quiero que dejes en los comentarios algo esencial. ¿Has notado que personas a tu alrededor también están pasando por cambios internos parecidos? ¿Sientes que no eres el único viviendo esta inquietud? Tu respuesta puede abrir los ojos de otros que aún piensan que lo que sienten es solo cosa de ellos. Hay una razón por la cual todos estos signos, este peso espiritual, este despertar silencioso, esta inquietud que se repite en diferentes partes del mundo, están ocurriendo específicamente en esos lugares y no en otros. No es geografía, no es casualidad, no es azar, es estrategia espiritual. Carlo Acutis intuía que, antes de cualquier derrumbe moral o espiritual, ciertos ambientes comenzarían a debilitarse primero, como muros que se desgastan mucho antes de que la estructura completa ceda. Lugares aparentemente comunes, casas donde ya nadie reza, barrios donde el silencio fue reemplazado por ruido constante, ciudades donde el sagrado dejó de tener espacio, iglesias donde la fe se volvió fría, templos donde la presencia de Dios es ignorada o despreciada. Esos lugares serían, según él, los primeros en sentir la presión. Pero ¿por qué justo esos espacios? Porque ahí es donde el alma humana se vuelve más vulnerable. Cuando un lugar pierde su conexión con lo trascendente, pierde también su protección. No es magia, no es superstición, es ley espiritual. Así como una casa sin luz se vuelve terreno fértil para la oscuridad física, un lugar sin oración se convierte en terreno fértil para la oscuridad espiritual. Y cuando un lugar se vuelve vulnerable, no solo se afecta el ambiente físico, sino también la atmósfera interior de quienes lo habitan. Carlo explicaba que la sombra no entra atacando, entra sustituyendo. Entra ocupando el espacio que la luz dejó libre. Entra suavemente, disfrazada de indiferencia, rutina, cansancio, diversión sin sentido o una supuesta vida moderna que elimina el sagrado del día a día.
Lo más impactante es que recientes testimonios de personas de diferentes países coinciden justamente en estos tipos de ambientes. Casas donde antes había paz y ahora hay irritación constante. Hoteles o apartamentos donde las personas sienten un vacío extraño al entrar. Salas de hospital donde la atmósfera parece más pesada que antes. Escuelas donde los jóvenes se sienten desconectados de sí mismos. Iglesias pequeñas donde la Eucaristía está olvidada y el silencio pesa más que la oración. Pinmon. Todos esos lugares, los signos comenzaron a intensificarse. Y no se trata de sucesos dramáticos, sino de algo mucho más sutil. Un ambiente espiritual que se desgasta, como si el aire del alma se volviera más espeso, más difícil de respirar. Esto, para Carlo, era exactamente el inicio de la advertencia. Cuando un lugar pierde la luz, la oscuridad no tarda en reclamar lo que queda. Y lo hace primero en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que nadie mira. Por eso la previsión se está cumpliendo allí, en esos espacios aparentemente insignificantes. Porque ahí se libra la batalla invisible de esta generación. Y aquí entra otro punto que muchos ignoran. Carlo decía que los lugares también guardan memoria espiritual. Esto significa que lo que ocurre en un ambiente, oraciones, lágrimas, pecados, actos de amor o actos de indiferencia, genera una especie de huella invisible que influye en quienes pasan por allí. Lugares donde hubo devoción profunda mantienen una luz que persiste incluso con el tiempo. Lugares donde hubo abandono espiritual se tornan fríos, pesados, silenciosos. Y este año, según miles de relatos, esos lugares fríos comenzaron a multiplicarse. No porque Dios los haya abandonado, sino porque las personas dejaron de sostener la luz allí. Y cuando la luz se apaga, la advertencia comienza. Por eso tú estás escuchando este mensaje ahora. Porque puede que tú también vivas en uno de esos lugares. Tal vez tu casa, tu ciudad o incluso tu propio interior se haya convertido en un espacio donde la luz está débil. Y Dios en su misericordia no te abandona, te avisa. La advertencia siempre llega antes de cualquier oscuridad mayor. Siempre. Lo que el cielo está diciendo es, despierta ese lugar antes de que la sombra lo reclame por completo. Ahora necesito que respondas a esta pregunta en los comentarios, porque tu respuesta va a guiar a muchas otras personas que están viviendo lo mismo sin entenderlo. ¿Hay algún lugar específico, tu casa, tu trabajo, tu barrio o tu iglesia, donde tú sientes claramente que algo se apagó en los últimos meses? Y prepárate para el tópico 8. Vamos a entrar en la dimensión más profunda de esta advertencia. Cómo el ambiente espiritual de un lugar puede cambiar un destino humano sin que la persona se dé cuenta. Hay algo que la mayoría de las personas nunca se detiene a pensar. El ambiente espiritual de un lugar tiene poder sobre el destino de quienes lo habitan, no porque determine la vida de nadie, sino porque influye silenciosamente en las decisiones, en las emociones, en la manera como percibimos la realidad. Carlo Acutis entendía esto con una profundidad sorprendente para su edad. Él decía que el alma siempre respira el ambiente del lugar donde vive, igual que los pulmones respiran el aire. Y si el ambiente está contaminado, no de humo, sino de indiferencia, frialdad, oscuridad o abandono espiritual, entonces el alma comienza a debilitarse sin que la persona se dé cuenta. Eso es lo que está ocurriendo ahora en esos lugares donde la advertencia se está cumpliendo. Piensa en esto. ¿Cuántas personas crees que están tomando decisiones importantes en ambientes espiritualmente enfermos? Decisiones sobre matrimonio, trabajo, propósito, identidad, fe. Decisiones hechas desde un lugar interno que no está respirando luz, sino un aire pesado, cerrado, silencioso. Carlo decía que cuando un ambiente pierde su conexión con Dios, lo primero que se rompe no es la fe, sino la claridad. La persona empieza a tomar decisiones que no entiende, pero que la alejan poco a poco del bien. Se siente perdida, sin rumbo, sin ganas, sin motivación, y eso no viene de fuera,
viene del ambiente espiritual que la rodea. Lo más inquietante es que este proceso es tan suave, tan gradual, tan silencioso, que nadie lo nota hasta que ya está dentro. Es como entrar en un cuarto donde huele extraño, pero acostumbrarse al olor después de unos minutos. El alma también se acostumbra al ambiente. Se acostumbra al silencio espiritual. Se acostumbra a la falta de oración. Se acostumbra al peso. Y cuando el alma se acostumbra, la persona comienza a creer que ese vacío es normal, que esa tristeza es normal, que esa frialdad es normal, que esa distancia de Dios es parte de la vida. Y es ahí donde la advertencia de Carlos se vuelve más fuerte. Lo que es normal en un ambiente oscuro no debe ser normal para el alma. Testimonios recientes confirman esto con una precisión alarmante. Personas que salen de ciertos lugares, casas, trabajos, ambientes familiares, incluso iglesias frías, sienten inmediatamente un alivio que no sabían que necesitaban, como si hubieran soltado un peso invisible que llevaban encima. Otros cuentan que, después de cambiar de ambiente, pudieron pensar con más claridad, dormir mejor, sentir más paz, orar con más facilidad. Algunos incluso dicen que comenzaron a llorar sin saber por qué, como si el alma les estuviera diciendo, «Finalmente puedo respirar otra vez». Estos cambios no son psicológicos, son espirituales, y son la prueba de que el ambiente influye directamente en el destino interior. Carlo tenía una frase que hoy suena profética. Si quieres saber cómo está tu alma, observa los lugares donde pasas tu tiempo, porque los lugares hablan incluso cuando guardan silencio. Lugares donde hay oración sostienen, lugares donde no hay luz debilitan, lugares donde el sagrado fue expulsado desorientan, lugares donde la fe se vive con autenticidad alimentan. Y este año, justamente se convirtió en el año donde esta diferencia empezó a hacerse casi palpable para miles de personas. Como si el cielo estuviera mostrando, con más claridad que nunca, qué lugares están vivos y cuáles están muriendo espiritualmente. Ahora entiende lo más profundo. Cuando un lugar se apaga espiritualmente, el alma que vive allí comienza a apagarse también, aún sin quererlo. Y es por eso que esta advertencia no es un mensaje para asustar, sino para despertar. Si el lugar donde estás viviendo, trabajando o pasando la mayor parte de tu tiempo se ha convertido en un ambiente pesado, silencioso, frío o vacío, eso no es un detalle pequeño. Eso es un aviso de que algo en tu alma está siendo afectado. Y si tú no lo despiertas, ese ambiente puede moldear tu destino más de lo que imaginas. Por eso necesito que me respondas algo esencial en los comentarios. ¿Has sentido que tu ambiente, tu casa, tu cuarto, tu trabajo o incluso tu iglesia influye en tu ánimo, tus decisiones o tu fe? ¿Sientes que un lugar específico está apagando tu luz interior? Tu respuesta puede revelar a otra persona que no está sola en esta experiencia. Y prepárate para el tópico 9. Ahí vamos a entrar en la parte más seria. ¿Cómo reconocer con precisión si un ambiente ya cambió espiritualmente? ¿Y qué señales lo delatan sin margen de duda? Hay señales que un ambiente da incluso cuando ninguna persona está hablando. Señales silenciosas, casi imperceptibles, que solo pueden ser captadas por un alma mínimamente despierta. Y es aquí donde la advertencia de Carlo Acutis se vuelve absolutamente precisa. Él decía que un lugar nunca cambia de la noche a la mañana. Primero cambia la atmósfera espiritual, luego cambia el comportamiento de las personas, y solo después se manifiestan las consecuencias visibles. Por eso, para entender si un ambiente ya cambió espiritualmente, si se volvió un lugar donde la advertencia se está cumpliendo, es necesario observar los signos invisibles que lo delatan, signos que muchos están viendo sin saber interpretarlos. El primero de esos signos es la pérdida repentina de paz en un lugar que antes era tranquilo. No es miedo, no es ansiedad, no es estrés. Es una inquietud que aparece sin explicación. Entrar a una habitación donde antes te sentías en casa y de repente sentir un peso que antes no estaba allí.
abrir la puerta de tu casa y percibir un silencio extraño, un aire más denso, un vacío difícil de describir. Este es uno de los signos más claros de que algo se apagó espiritualmente. Carlo insistía en que la paz interior es el termómetro del alma, y cuando un ambiente pierde paz, es porque algo profundo se movió. El segundo signo es la irritación sin motivo, especialmente en lugares donde las personas antes convivían en armonía. Discusiones que surgen de la nada, malentendidos constantes, tensiones que crecen sin que nadie las provoque. Este patrón aparece en casas, en trabajos, en escuelas y, tristemente, también en iglesias. Un ambiente donde todos se irritan con facilidad no es un ambiente normal, es un ambiente desgastado, espiritualmente frágil. Y Carlo decía que la sombra se infiltra primero en las emociones, porque ahí encuentra terreno fácil para sembrar división. El tercer signo es el agotamiento espiritual, ese cansancio que no se cura durmiendo, que no mejora descansando, que persiste incluso cuando la vida está tranquila. Personas que entran en ciertos lugares y sin saber por qué, sienten como si su energía interior se desplomara. Es un desgaste del alma, no del cuerpo. Este tipo de cansancio es uno de los síntomas más repetidos en los testimonios actuales y coincide exactamente con lo que Carlo describía. La sombra no siempre destruye, a veces solo drena. El cuarto signo es la dificultad para orar, incluso en personas que antes rezaban con facilidad. Entrar a un ambiente y no conseguir concentrarse, no conseguir elevar el corazón, no conseguir decir una oración simple. Eso no es casualidad. Carlo explicaba que cuando un lugar está espiritualmente contaminado, la oración se vuelve pesada, como si hubiera una barrera invisible entre el alma y Dios. Y este tipo de resistencia interior se ha vuelto más común en los lugares donde la advertencia está ocurriendo. El quinto signo, tal vez el más inquietante, es la sensación de que falta algo, aunque todo parezca normal por fuera. Es una falta de sentido, una frialdad que no se explica, una extraña distancia de uno mismo, como si el alma estuviera presente físicamente, pero ausente espiritualmente. Este signo es el que más preocupa a los sacerdotes, porque indica que el alma está entrando en lo que Carlo llamaba zona de riesgo espiritual, un lugar donde la persona deja de percibir la luz aun cuando está frente a ella. Y aquí viene el punto más profundo. Estos 5 signos están apareciendo simultáneamente en los mismos tipos de lugares alrededor del mundo, donde la fe se enfrió, donde la oración cesó, donde el sagrado fue olvidado, donde las personas viven en piloto automático. Ahí la advertencia se está cumpliendo con exactitud. Carlo decía que un ambiente sin Dios no queda vacío, queda expuesto. Y un ambiente expuesto, tarde o temprano, comienza a mostrar estas señales. Si mientras lees esto tú reconoces alguno de estos signos en tu casa, en tu cuarto, en tu trabajo, en tu iglesia o incluso dentro de ti, no lo ignores. Los signos no aparecen para causar miedo, sino para activar conciencia. El cielo siempre avisa antes de permitir que una oscuridad mayor avance. La advertencia es un acto de amor, no de condena. Ahora quiero que me respondas en los comentarios algo muy importante para guiar a quienes van a leer después de ti. ¿Cuál de estos signos has visto con más fuerza en tu ambiente? La pérdida de paz, la irritación, el cansancio espiritual, la dificultad para orar o esa sensación de vacío sin explicación. Tu respuesta puede ser el espejo que otra persona necesita para reconocer lo que está viviendo. Y prepárate para el tópico 10, donde entraremos en la verdad más profunda. ¿Por qué Dios permite que estos signos aparezcan y cuál es el propósito espiritual detrás de esta advertencia final? Cuando los signos comienzan a multiplicarse, cuando la atmósfera de ciertos lugares se vuelve más pesada, cuando la paz interior desaparece sin motivo visible, es natural preguntarse, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué el cielo deja que un ambiente se apague espiritualmente hasta el punto de necesitar una advertencia?
¿Por qué no interviene antes, cuando todo era más fácil de corregir? Carlo Acutis tenía una respuesta profunda para esto, una respuesta que hoy parece escrita para esta generación. Dios permite la oscuridad para revelar dónde realmente está nuestra luz. Y eso cambia todo. Dios no permite estos signos para castigar, tampoco para asustar, mucho menos para destruir. Dios permite estos movimientos para despertar, porque sabe que muchas personas solo reaccionan cuando sienten que algo invisible se mueve en su interior o alrededor. La vida moderna anestesió tanto al alma, pantallas, ruido, velocidad, distracciones, que la única forma de despertar a muchos es permitiendo que la ausencia de luz se vuelva evidente. Cuando la luz se apaga en un lugar, lo que surge no es maldad, sino una pregunta profunda. ¿Dónde estoy espiritualmente? ¿Qué estoy descuidando? ¿Hacia dónde estoy yendo? Y esa pregunta, aunque dolorosa, es la que salva a millones de personas de seguir dormidas hasta el abismo. Carlo intuía que esta advertencia sería, en realidad, un acto de misericordia extrema, una última oportunidad para que las almas perciban que no pueden vivir desconectadas de Dios sin consecuencias internas. Dios no quiere que la humanidad viva en sombras, pero tampoco fuerza la luz sobre nadie. Por eso deja que ciertos lugares experimenten el eco de su ausencia, no para destruirlos, sino para que pidan nuevamente su presencia. En términos espirituales, esto se llama purificación del ambiente, una fase en la que la oscuridad muestra su rostro sutil para que el alma entienda que la luz ya no está siendo cuidada. Lo más impresionante es que este proceso tiene un propósito aún más grande: revelar la verdad sobre el estado real del corazón humano. Cuando un lugar está espiritualmente sano, las personas actúan con paciencia, amor, claridad, humildad. Pero cuando un lugar está espiritualmente enfermo, salen a la luz cosas que estaban escondidas. Impaciencia, heridas no sanadas, resentimientos, miedo, frialdad, egoísmo. No es que el ambiente cree la oscuridad, es que la revela. Carlo decía que la advertencia es como un espejo que Dios coloca delante del mundo. Un espejo que muestra lo que siempre estuvo ahí, pero que nadie quería ver. Y aquí viene la verdad más difícil. Si Dios no permitiera esta advertencia, millones de almas nunca despertarían. Seguirían viviendo en una comodidad espiritual que mata lentamente, creyendo que están bien, cuando en realidad se están endureciendo por dentro. La advertencia es la ruptura del engaño, es la sacudida que hace caer las máscaras, es la luz que revela la verdadera condición interior, y aunque duela, es absolutamente necesaria, porque solo quien reconoce la enfermedad busca la cura. Pero hay algo más profundo todavía. Dios permite esta advertencia porque quiere preparar a las almas para un movimiento espiritual mucho mayor que está por venir. Carlo intuía, y lo decía con una serenidad que asombraba a quienes lo escuchaban, que antes de una gran intervención divina siempre ocurre una crisis de luz, un momento en que el cielo permite que la oscuridad avance un poco para que el alma aprenda a elegir, para que despierte, para que decida. Este es ese tiempo, no un tiempo de miedo sino de claridad, no un tiempo de castigo sino de oportunidad, no un tiempo de desesperación sino de definición. Y tú que estás aquí, leyendo esto, necesitas entender algo. Si este mensaje llega a tu vida en este momento, es porque tú también estás siendo llamado a despertar antes de que la sombra avance más. La advertencia no es colectiva, es personal, es para tu casa, es para tu familia, es para tu ambiente, es para tu alma. Ahora responde en los comentarios algo profundo. ¿Sientes que esta advertencia tiene un propósito específico para ti? ¿Crees que Dios te está llamando a corregir, limpiar o despertar alguna área de tu vida? Tu sinceridad puede ser la chispa que despierte a otra persona, que está viviendo lo mismo en silencio. Ignorar una advertencia espiritual nunca es un acto neutro. No es simplemente seguir la vida como si nada. No es dejar para después. No es mañana lo pienso.
cuando el cielo toca la puerta del alma, y especialmente cuando lo hace de la manera silenciosa pero insistente que estamos viendo ahora. Ignorar ese llamado tiene consecuencias profundas, aunque al principio parezcan invisibles. Carlo Acutis entendía esto mejor que nadie. Él decía que, cuando Dios avisa y tú no respondes, no te quedas igual, te vuelves más vulnerable. Y es exactamente eso lo que ocurre. Cuando una persona sigue viviendo en un ambiente espiritualmente apagado, sin reconocer los signos, lo primero que se deteriora no es la fe, es la sensibilidad del alma. La persona empieza a dejar de sentir, ya no percibe la presencia de Dios, ya no distingue el bien del mal con la misma claridad, ya no siente culpa cuando hace algo dañino, ni alegría cuando hace algo bueno. Es como si los sensores interiores comenzaran a apagarse uno por uno, silenciosamente, sin dolor. Y eso es lo más peligroso, la anestesia espiritual. El alma deja de reaccionar, deja de resistir, deja de protegerse. Lo segundo que ocurre es un endurecimiento progresivo del corazón. No un endurecimiento emocional, sino espiritual. La persona comienza a normalizar aquello que antes le incomodaba. Normaliza la frialdad, normaliza la falta de propósito, normaliza la falta de paz, normaliza el resentimiento. Sueños que Dios había puesto en su corazón. Se aleja de personas que la ayudan y se acerca a quienes la hunden. Y todo esto, sin darse cuenta, ocurre porque el ambiente espiritual en el que vive ya no sostiene su alma, la empuja. Carlo decía que, cuando el alma pierde luz, pierde dirección, y sin dirección, cualquier viento confunde. En cuarto lugar, aparece algo aún más profundo, una tristeza silenciosa, que no se llama tristeza, porque la persona no sabe cómo explicarla. No es depresión, no es melancolía, no es cansancio emocional. Es una especie de vacío que se expande, un hueco interior que crece lentamente, un silencio que se vuelve más fuerte que cualquier ruido externo. La persona empieza a vivir en piloto automático. Trabaja, come, duerme, conversa, pero por dentro está apagada. Esta es la fase más peligrosa, la fase en la que el alma ya no pide ayuda porque ha olvidado cómo hacerlo. Y finalmente, ocurre el quinto paso, la desconexión espiritual profunda. La persona deja de sentir a Dios, deja de buscarlo, deja de extrañarlo, deja de preguntarse por su destino eterno, no porque rechazó conscientemente la fe, sino porque el ambiente donde vivía robó su luz a través del desgaste lento, invisible, constante. Este es el desenlace que Carlo veía con tanta claridad. No una caída repentina, sino un deslizamiento suave hacia la indiferencia. Y la indiferencia, decía él, es la puerta por donde entra la oscuridad más peligrosa. Pero aquí está la verdad más importante de este tópico. Dios nunca permite que alguien se pierda sin antes enviar muchas advertencias. Muchas. En forma de inquietud, de cansancio, de vacío, de incomodidad, de falta de paz. Lo que parece un malestar es, en realidad, una llamada. Lo que parece un agotamiento es una alarma. Lo que parece un vacío es la señal de que el alma está gritando: despiértate antes de que sea tarde. El cielo siempre avisa. Siempre. Y si tú estás leyendo estas palabras, no es coincidencia. Es una intervención directa en tu camino. Por eso te pregunto ahora algo esencial, algo que puede cambiar toda tu perspectiva. ¿Has sentido alguno de estos efectos de ignorar las señales? ¿Identificas en tu vida o en tu pasado algún momento en que dejaste pasar una advertencia y eso te llevó a un periodo difícil o oscuro? Tu respuesta puede ayudar a otros a reconocer que aún están a tiempo. Cuando un ambiente se apaga y el alma empieza a sentir las consecuencias, puede surgir una pregunta silenciosa que muchas personas tienen miedo de hacer. ¿Se puede recuperar la luz cuando ya parece que todo está oscuro? La respuesta, según Carlo Acutis, es profundamente esperanzadora. Sí, absolutamente sí. Pero no ocurre de golpe, no ocurre por magia, no ocurre desde fuera, empieza dentro del alma,
con un movimiento casi invisible pero que cambia todo. Carlo decía que la luz siempre busca una grieta para entrar, y esa grieta suele aparecer cuando la persona, cansada de su propio vacío, admite en silencio: ya no puedo seguir así. Ese es el punto de inflexión, el momento exacto en que el cielo interviene, porque Dios no necesita grandes discursos, ni rituales complejos, ni perfección espiritual. Solo necesita una mínima apertura, un suspiro, un reconocimiento, una rendición humilde. El alma puede estar hecha pedazos, pero si se abre 1 milímetro, la luz entra con una fuerza que sorprende. El primer paso para recuperar la luz es reconocer la oscuridad sin miedo, no negarla, no maquillarla, no justificarla. Simplemente observarla. La negación mantiene a la persona atrapada, la verdad la libera. Carlo repetía que la verdad es la primera forma de luz. Por eso, cuando alguien admite que su casa, su cuarto, su relación, su ambiente o su corazón están apagados, algo se activa. El alma sale del adormecimiento. La advertencia se transforma en oportunidad. El segundo paso es volver a lo esencial. No a grandes actos, no a rezos perfectos, no a disciplinas rígidas, sino a lo simple, un Padre Nuestro dicho. Con sinceridad, una conversación íntima con Dios antes de dormir, un momento de silencio en medio del ruido, un acto de agradecimiento, una reconciliación, una confesión después de años, un gesto de humildad. La luz no entra por la fuerza, entra por lo cotidiano. Carlo decía que el camino a la santidad está hecho de pequeños pasos repetidos con amor. Estos gestos simples abren las primeras ventanas del alma. El tercer paso es purificar el ambiente. Y aquí está una de las claves que Carlo más enfatizaba. Un ambiente espiritual puede cambiar, pero necesita acciones concretas. A veces basta con una sola oración hecha en voz baja en un cuarto silencioso, o con sacar objetos que traen recuerdos oscuros, o con poner música que eleva el corazón, o con bendecir discretamente una habitación, o con abrir las ventanas en la mañana y dejar entrar la luz física como una señal de la luz espiritual. El ambiente cambia cuando la persona cambia, y el ambiente vuelve a respirar cuando el alma vuelve a respirar. El cuarto paso es recuperar la sensibilidad del alma, y esto ocurre de manera sorprendentemente rápida cuando la persona deja entrar la luz. El corazón que estaba endurecido empieza a sentirse más suave. La culpa vuelve, pero no como condena, sino como una alerta saludable. La oración ya no pesa tanto. Las lágrimas regresan, pero no son de tristeza, son de alivio. La persona comienza a sentir cosas que había olvidado: paz, esperanza, propósito, ternura, claridad. Carlo decía que, cuando el alma reencuentra la luz, lo sabe inmediatamente. Es como inhalar aire fresco después de meses respirando humo. El quinto paso es proteger la luz recién recuperada, porque la oscuridad siempre intenta volver al lugar donde antes tenía espacio. Esto no significa vivir con miedo, sino con conciencia. Pequeñas prácticas diarias, pequeños actos de humildad, pequeñas decisiones de amor y verdad crean una especie de muralla espiritual alrededor del alma y del ambiente. No son actos heroicos, son actos consistentes, y son esos actos los que transforman un ambiente enfermo en un refugio de paz. Pero aquí está lo más hermoso: cuando una persona recupera su luz, afecta automáticamente su ambiente. La atmósfera cambia, la casa cambia, el silencio cambia, la energía cambia, las relaciones cambian. El alma encendida se vuelve una lámpara que ilumina incluso los lugares más heridos, y aunque antes la advertencia se estaba cumpliendo allí, ahora comienza a cumplirse la promesa. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pueden vencerla. Ahora quiero que me respondas con sinceridad en los comentarios. ¿Qué pequeño paso sientes que Dios te está pidiendo hoy para recuperar o encender tu luz interior? Tu respuesta puede ser el primer rayo de luz para alguien más que está leyendo esto. Cuando la luz vuelve al alma, no vuelve sola.
Lleva consigo una fuerza silenciosa capaz de transformar no solo a la persona, sino también al lugar donde esa persona vive, camina, respira y ora. Carlo Acutis entendía esto con una claridad casi profética. Él decía que un alma encendida cambia la atmósfera donde pisa. Y esta frase, que para muchos parece poética, es en realidad uno de los pilares más profundos de su previsión espiritual. Porque así como un ambiente oscuro puede apagar a una persona llena de luz puede iluminar un ambiente entero. 1. La luz que vuelve a un alma enferma también toca el lugar donde esa alma habita. Cuando una persona recupera claridad interior, el ambiente lo siente. Es como si la atmósfera cambiara de densidad, como si el aire se hiciera más liviano, como si algo invisible comenzara a moverse con suavidad. Testimonios recientes lo confirman. Hogares que estaban llenos de irritación se vuelven más silenciosos. Habitaciones donde antes había insomnio vuelven a tener descanso. Espacios que parecían fríos empiezan a transmitir una especie de calor invisible. No es magia, es resonancia espiritual. 2. La luz. Reorganiza el ambiente de adentro hacia afuera. Carlo decía que la gracia tiene un movimiento natural. Entra, ordena y luego expande. Primero ordena el alma, luego ordena los pensamientos, luego ordena las emociones y finalmente ordena el ambiente visible. La persona que recupera la luz comienza a arreglar lo externo sin darse cuenta. Limpia espacios que llevaba meses ignorando. Siente necesidad de abrir ventanas. Cambia objetos de lugar. Busca silencio donde antes buscaba ruido. Siente que su casa necesita aire nuevo. Esa reorganización física no es casualidad. Es un reflejo del orden interior que está renaciendo. 3. La luz también expulsa lo que la sombra había sembrado. Esto es profundo. Carlo insistía en que, donde entra la luz, la oscuridad pierde territorio. Eso significa que patrones de irritación comienzan a romperse. Pensamientos negativos pierden fuerza. Hábitos destructivos se vuelven insoportables. Emociones estancadas comienzan a liberarse. Personas tóxicas se alejan por sí solas. La luz no solo ilumina, purificar. Y cuando purifica, todo lo que no pertenece a ese lugar empieza a desaparecer. 4. La luz revela con claridad qué lugares necesitan sanación. Una persona iluminada empieza a sentir con precisión qué espacios están cargados, fríos o pesados. Es como si el alma adquiriera un radar espiritual. Esta habitación necesita oración. Este rincón guarda memorias dolorosas. Este ambiente está seco. Esta parte de la casa necesita silencio. Carlo decía que, cuando la luz entra en el alma, también abre los ojos del alma, y de repente, lo que antes parecía normal se vuelve evidente. La persona comienza a discernir lo que antes ignoraba. 5. La luz transforma incluso a quienes no la buscan. Este es uno de los efectos más hermosos y más misteriosos. Cuando una persona verdaderamente iluminada entra en un lugar espiritual herido, el ambiente empieza a sanarse incluso sin palabras. El silencio cambia. La atmósfera cambia. Las personas cerca cambian sin entender por qué. Una madre que reza transforma una casa entera. Un joven que vuelve a Dios cambia el clima de su cuarto. Una sola alma encendida puede detener el avance de la sombra en un barrio entero. Carlo decía que una alma en gracia vale más que 1000 almas dormidas. Y ahora vemos cómo esa frase se cumple con precisión. 6. Así se cumple la previsión de Carlo Acutis. Carlo intuía que, antes de una crisis espiritual profunda, Dios levantaría pequeñas luces en medio de los lugares más fríos, porque la batalla no sería ganada por grandes multitudes, sino por puntos de luz silenciosos que encenderían ambientes enteros. Es lo que está sucediendo ahora, en casas frágiles donde alguien empezó a orar, en cuartos apagados donde alguien volvió a hablar con Dios, en familias rotas donde alguien decidió perdonar, en ambientes pesados donde una sola alma volvió a encenderse.
Su previsión se cumple no en grandes templos, sino en los lugares escondidos, donde la luz empieza a renacer. 7. La luz que vuelve a ti no es solo para ti. Esta es la verdad más profunda de este tópico. La luz que Dios enciende en tu alma es más grande que tus heridas y más fuerte que la oscuridad de tu ambiente. No solo te rescata, transforma lo que te rodea. Y esa transformación es la señal de que Dios está usando tu vida para cumplir la advertencia, pero también la restauración de estos tiempos. Ahora quiero que dejes un testimonio en los comentarios. ¿Has notado que cuando tú cambias tu casa, tu ambiente, o incluso otras personas alrededor de ti, cambian también? ¿Qué transformación has visto? Hay momentos en la historia espiritual en los que el cielo parece inclinarse sobre la humanidad, no para juzgarla, sino para despertarla con una fuerza tan profunda que ninguna persona, ningún ambiente, ninguna alma puede permanecer igual. Ese momento, según la previsión espiritual de Carlo Acutis, no llegaría con ruido, ni con catástrofes visibles, ni con milagros espectaculares, sino con una intervención silenciosa, casi imperceptible, que comenzaría en los lugares más fríos, más heridos, más olvidados. Lugares que hoy, justamente hoy, están mostrando los signos que él intuía. Una batalla espiritual final librándose en habitaciones silenciosas, en casas comunes, en ciudades donde nadie imagina que algo sagrado está naciendo otra vez. Carlo decía que antes de que Dios intervenga de manera visible, interviene en lo invisible. Antes de mover el mundo, mueve el alma. Antes de encender multitudes, enciende individuos. Antes de transformar ambientes, transforma corazones. Esta es la esencia de la advertencia final. Una preparación espiritual que está empezando a nivel interno antes de manifestarse externamente. Y lo más impresionante es que esta preparación ya comenzó. No mañana, no en un futuro lejano. Ahora. En este mismo instante en que lees estas palabras, hay almas despertando en silencio, sintiendo un llamado que no habían sentido en años, reconociendo una urgencia que no viene del miedo, sino de la verdad, porque la intervención divina que Carlo intuía no es un evento, es un proceso. Un proceso que tiene 3 fases. La advertencia, que ya estamos viviendo. La purificación, que comenzó en ciertos ambientes. La restauración, que será la consecuencia para quienes respondan a la luz. Y esta intervención no ocurre fuera, ocurre dentro, en lo más íntimo del alma, en esos rincones donde guardamos lo que nunca confesamos, en esas heridas que pensamos que Dios había olvidado, en los silencios que asustan, en los cansancios que nadie entiende, en los vacíos que no se llenan con nada humano. Carlo insistía en que cuando la oscuridad parece avanzar, es porque la luz está a punto de irrumpir. Y esta es la señal exacta de este tiempo. La presión espiritual que muchos sienten no es caída. Es preludio. Preludio de renacimiento. Preludio de limpieza. Preludio de una claridad que transformará no solo almas, sino también lugares enteros. En miles de testimonios recientes, personas describen una misma experiencia. Sensación de que algo importante se acerca. Sueños con luz, con templos, con agua, con caminos. Necesidad de ordenar la vida espiritual sin saber por qué. Impulso inexplicable de volver a Dios. Deseo de reconciliación que antes no existía. Lágrimas repentinas ante el objeto sagrado. Esto no es coincidencia. Esto es intervención. Esto es preparación. Esto es, literalmente, lo que Carlo describía como el comienzo silencioso de un movimiento espiritual que restauraría almas y lugares al mismo tiempo. Pero también advertía algo crucial. El cielo toca todas las puertas, pero solo entra donde la puerta se abre. Esto significa que esta intervención no será impuesta, será aceptada, será elegida, será acogida por aquellos que, en medio del ruido, decidan escuchar el susurro divino.
Y ese susurro está llegando a ti ahora, porque nada de lo que estás leyendo es casual. Este mensaje apareció en tu vida en un momento específico, porque tu alma está en un punto decisivo. Tú sabes que algo cambia en ti cuando lees esto. Sabes que estos tópicos no son teoría. Sientes que algo de todo esto te toca, te ilumina, te inquieta, te llama. Eso es señal de que tu alma está lista para la fase final de esta advertencia. La restauración interior, el renacimiento, la luz que vuelve con más fuerza de la que perdiste. Y aquí está el clímax de todo este mensaje. Dios está preparando ciertos lugares del mundo, incluyendo el lugar donde tú vives, para una irrupción de gracia que transformará destinos. Y está comenzando contigo. Carlo decía que una sola alma encendida puede romper la oscuridad de una casa, de una familia, de un barrio entero. Tu despertar no afecta solo a ti, afecta tu ambiente, afecta tu historia, afecta tu futuro, afecta a quienes te rodean. Tu luz será parte del movimiento profético que Carlo vio venir, un movimiento que ya empezó. Antes de cerrar este tópico, y con él este ciclo completo, necesito que hagas algo importante. Deja tu testimonio en los comentarios. Responde con sinceridad. ¿Qué parte de esta advertencia se cumplió en tu vida o en tu ambiente? ¿En qué lugar empezaste a sentir que algo ya había comenzado? Tu testimonio puede despertar a alguien que aún no entiende lo que está viviendo, y si este mensaje tocó tu alma de alguna forma, pequeña o profunda, dale me gusta, suscríbete y comparte este video. Tu gesto puede ser la chispa que encienda la luz en otro lugar donde la advertencia ya se está cumpliendo. Prepárate, porque esto no termina aquí. Lo que viene después de esta advertencia no es miedo, es propósito. No es oscuridad, es misión. No es pérdida, es renacimiento. Cuando una advertencia llega a su punto máximo, muchas personas creen que el mensaje ha terminado. Pero Carlo Acutis decía algo que hoy se vuelve aún más claro. La advertencia no es el final, es el umbral. El umbral, la entrada hacia algo mayor, más profundo, más decisivo, que comienza exactamente cuando el alma despierta. Por eso existe el tema 16, porque lo que comenzó en tu vida, en tu hogar, en tu entorno y en el mundo espiritual no termina en el tema 15, apenas comienza. Carlo intuyó que tras la advertencia seguiría una fase aún más decisiva, la fase de alineación espiritual, donde Dios comenzaría a colocar a cada alma despierta en el lugar correcto, en el momento correcto, en la misión correcta. Y esta fase, silenciosa, precisa, orquestada, ya está en marcha. Quizás ya estés sintiendo esto sin darte cuenta. Encuentros casuales que no son casuales. Puertas que se cierran de golpe para redirigirte. Oportunidades que surgen precisamente cuando decides cambiar. Personas que se alejan porque ya no pertenecen a tu próximo capítulo. Un llamado interior a reorganizar tu vida, tus hábitos, tus relaciones. Una intuición para la que hay que prepararse, incluso sin saber para qué. Esto no es confusión, eso es todo. Alineación. Y la alineación siempre viene después de la advertencia. La advertencia es una llamada de atención, posiciones de alineación, y el posicionamiento te prepara para la fase más poderosa, la misión, que vendrá a continuación. Carlo dijo que cuando la luz regresa al corazón, no regresa para ser guardada, regresa para ser compartida, incluso si no dices una palabra. Tu transformación interior ya está cambiando el entorno donde vives, y ahora está empezando a cambiar la dirección de tu vida también. 1. La alineación espiritual comienza en el interior. Antes de que Dios mueva algo a nuestro alrededor, comienza moviéndose en nuestro interior. De repente, te sientes llamado a dejar ir cosas que alguna vez parecieron esenciales, abandonar hábitos que vaciaban tu alma. Limpia tu casa, tu habitación, tu mente, buscando el silencio donde antes se buscaba la distracción. Desear profundidad en lugar de superficialidad.
Este deseo repentino no es psicológico. Es una señal de reposicionamiento espiritual. 2. Dios comienza a cortar lo que ya no sirve. Uno de los sellos más fuertes de la alineación es la poda espiritual. Las personas que no caminan hacia la luz se alejan. Los entornos que drenan tu energía comienzan a molestarte hasta que los abandonas. Las puertas que te retenían en el mismo lugar se cierran sin explicación. Carlo dijo, cuando Dios quiere llevarte a otro nivel, corta lo que te mantiene en el nivel anterior. Eso duele, pero libera. 3. La sensibilidad se intensifica. Después de la advertencia, el corazón despierto percibe cosas que antes ignoraba. Se da cuenta cuando una conversación es tóxica. Se da cuenta cuando un ambiente está tenso. Percibe cuando una presencia trae luz o sombra. Se da cuenta cuando algo no encaja con el nuevo capítulo. Es como si los ojos del alma estuvieran afinados para ver con precisión quirúrgica. 4. La alineación activa una especie de brújula interior. Incluso sin saber a dónde ir, sientes claramente hacia dónde vas. No debes irte. La confusión externa aumenta, pero la claridad interior crece. Carlo decía que la gracia te guía sin mapa, pero nunca te pierde. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. La gracia comenzó a guiarte desde dentro, sin fanfarrias, sin presión, sin miedo. 5. El entorno comienza a reaccionar ante ti. Cuando un alma se alinea con Dios, todo a su alrededor reacciona. Los lugares pesados se vuelven insoportables. Las relaciones superficiales pierden su brillo. Las conversaciones vacías ya no te nutren. El silencio empieza a atraerte en lugar de asustarte. La luz que entra en el alma comienza a crear un campo espiritual que transforma, purifica y expone lo que estaba oculto. 6. La alineación te prepara para la siguiente fase. Y aquí llegamos al punto central de este tema. La advertencia despierta, la purificación limpia, la luz restaura, pero la alineación te prepara para la misión. Carlo dijo que todo verdadero despertar espiritual es seguido por un propósito. Y ahora, después de la advertencia, después de la luz, después de la restauración, es imposible que vuestra vida continúe como antes. Dios ya está moviendo piezas a tu alrededor. Ya te estás diferenciando de ciertas situaciones. Algo nuevo ya está comenzando dentro de ti, y esta transformación silenciosa que estás experimentando ahora es prueba de que el cielo no solo te está despertando, te está enviando. Ahora necesito que me respondas algo esencial. En los últimos comentarios, por favor, sea honesto. ¿Sientes que Dios te está reposicionando? ¿En qué área de tu vida percibes el inicio de esta alineación? Tu respuesta puede ayudar a otra alma que está reconociendo este proceso, pero carece de palabras para describirlo. Llega un punto en el viaje espiritual cuando el cielo deja de simplemente advertir y comienza a llamar. Aquí es exactamente donde estás ahora mismo. Porque después del aviso, después de la purificación, después del alineamiento interior, hay una etapa que Carlo Acutis consideraba la más importante de todas, la revelación de la misión. No es una gran misión pública y teatral, pero la misión silenciosa, precisa y divina que el cielo confía solo a aquellas almas que han experimentado el despertar. Carlo dijo algo que pocos entendieron en ese momento. Cuando Dios despierta un alma, también despierta un propósito escondido en ella desde el principio. Esto significa que la advertencia no fue solo un aviso, fue un comienzo. Un comienzo. Para ti, para tu hogar, para tu entorno, para tu destino espiritual. Ahora comienza la fase de misión, y no empieza con acciones, sino con conciencia. 1. La misión comienza en el lugar exacto donde resultaste herido. Este es un misterio que pocos entienden. Carlo insistió en que Dios no elige lugares perfectos para encender su luz. Él elige lugar lesionado, el lugar olvidado, el lugar borrado, porque ahí es donde la misión es más fuerte.
Si tu hogar se sentía pesado, allí renacerá la luz. Si tu ambiente era frío, ahí es donde Dios quiere encenderlo. Si tu alma estaba cansada, es a través de tu alma que otras almas serán despertadas. La herida se convierte en el punto de misión. 2. La misión no comienza cuando te sientes listo. Comienza cuando te sientes llamado. Nadie que ha sido usado por Dios se ha sentido jamás preparado. Carlo tampoco lo hizo. Era solo un joven que sentía una urgencia interior, la misma urgencia que te está afectando ahora mismo. La preparación no llega. Antes llega después durante. El llamado aparece primero como una preocupación. No puedo continuar como antes. Necesito hacer algo por la luz. Siento que mi vida tiene un propósito que aún no he comprendido. Esta inquietud es el comienzo de vuestra misión. 3. La misión comienza en el reino invisible, y solo entonces se hace visible. Carlo dijo que toda misión comienza en el silencio del alma, y solo entonces resuena en el mundo. Es por eso que la mayoría de las personas no se dan cuenta cuando Dios comienza a usarlos. Primero, cambia su percepción, luego cambia sus decisiones, luego cambia su entorno, y, en última instancia, Él cambia las vidas que te rodean a través de ti. Está tranquilo, es progresista, es sagrado. 4. Tu misión está vinculada al lugar donde se realizó la advertencia. Mire esto de cerca. La advertencia se hizo realidad en tu entorno. La purificación comenzó en tu casa. Las luces volvieron a encenderse en tu corazón. Se activó la alineación en tus pasos. Esto nunca es aleatorio. Eso significa que la misión que Dios está encendiendo en ti está directamente conectada con este lugar. No eres solo alguien que recibió una advertencia. Eres alguien que está siendo posicionado para restaurar un ambiente que el cielo quiere recuperar. Carlo dijo que Dios usa a gente común para transformar lugares que el mundo considera insignificantes. Eres una de esas personas. Tu entorno es uno de esos lugares. 5. La misión crece por su luz, no por su fuerza. Dios no necesita que seas fuerte, inteligente, perfecto o extraordinario. Tienes que ser luz. Y un alma iluminada automáticamente ilumina a los demás, sin discursos, sin esfuerzo, sin intención. La misión no es una carga, es un desbordamiento. Cuando te llenas, derramas. No imponer la fe, pero para transmitir paz. No para convencer, pero para iluminar. No para enseñar, pero para despertar. 6. La misión siempre comienza con 3 movimientos. Carlo describió este patrón con precisión. Movimiento 1. Ver. Vea el medio ambiente como Dios lo ve. Mira lo que está herido. Vea dónde falta la luz. Movimiento 2. Sentir. Siente la urgencia de cuidar lo que Dios te muestra. Sentir el peso de las almas a nuestro alrededor. Sentir el llamado a la responsabilidad espiritual. Movimiento 3. Responder. Responde con pequeñas acciones, una oración, un gesto de amor, una petición de perdón, una purificación ambiental, un silencio con Dios, una decisión de no volver atrás. Así comienza la misión, no con grandes planes, pero con pequeños actos sostenidos por la gracia. 7. La advertencia ha terminado, la misión ha comenzado. Lo que estás sintiendo ahora mismo no es ansiedad, es activación. No es miedo, es un llamado. No es confusión, es transición. Tu alma está entrando en la fase para la cual se ha construido toda esta serie de temas. Carlos solía decir que la mayor misión de un alma es traer luz donde antes había sombra. Y esta misión, ahora, es tuya. ¿Cuál cree usted que podría ser su misión a la luz de esta advertencia? ¿A quién o qué lugar te pide Dios que ilumines primero? Tu respuesta podría ser la chispa que encienda la misión de otra persona. Cuando la misión comienza a despertar en el alma, surge inmediatamente una segunda pregunta, tan antigua como la fe misma. ¿Cómo sé si esto es realmente un llamado de Dios o simplemente algo que estoy sintiendo?
Carlo Acutis habló mucho de esto porque él mismo vivió este dilema. Y él dijo que el discernimiento no es un don reservado para los santos, pero es un proceso por el que cualquier alma despierta puede pasar cuando sabe dónde mirar. En última instancia, la pregunta no es si Dios te está llamando. Él siempre fiesta. La verdadera pregunta es, ¿cómo podemos distinguir la voz de Dios de las voces internas, externas o emocionales? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir en el tema 18. 1. El llamado de Dios no te agita, te dirige. Los impulsos emocionales son ruidosos, urgentes, dramáticos. Prometen cambios rápidos, decisiones radicales, transformaciones instantáneas. La voz de Dios hace lo contrario. Es suave, pero firme. Es silencioso, pero inconfundible. No te empuja, te guía. Carlo dijo, la voz de Dios es la que trae paz incluso cuando pide cambio. Si lo que sientes aumenta tu paz interior aunque afecte a tu vida, es un llamado. Si solo trae ansiedad, prisa o confusión, es impulsividad. 2. El llamado de Dios se repite, la emoción se disipa. Una emoción nace fuerte y muere rápidamente. Un llamado nace suavemente y regresa, y regresa y regresa. Persiste en el alma como un eco. Al despertar, al ir a la cama, en silencio, cuando se siente cansado, en pensamientos que surgen sin esfuerzo. Carlo dijo que la verdadera misión no desaparece cuando intentas ignorarla. Ella regresará hasta que digas sí. 3. El llamado de Dios toca tu identidad, no tu ego. El impulso emocional quiere hacerte parecer genial. El llamado divino quiere hacerte verdadero. Él está impulsado por su esencia, no por su vanidad. Despierta lo que ya eres dentro, pero que estaba dormido. Pregúntese, ¿esto me hace sentir importante o me hace sentir completo? La segunda respuesta revela el verdadero llamado. 4. El llamado de Dios exige responsabilidad, no espectáculo. Las misiones emocionales anhelan escenario, reconocimiento y visibilidad. Las misiones divinas comienzan pequeñas, ocultas, silenciosas. Carlo dijo que la misión de Dios siempre comienza donde nadie mira. Por eso, antes de enviarte al mundo, Dios te envía al interior de tu casa, al interior de tu corazón, al interior de tu entorno. Si lo que sientes te llama a acciones discretas, constantes y profundas, es Dios. Si Él te llama a algo grande antes incluso de transformar quién eres, no es Él. 5. El llamado de Dios requiere conversión, no solo motivación. La motivación inspira, la misión transforma. Si lo que estás sintiendo te eleva a purificar hábitos, te llama a la oración, te acerca a Dios, te hace querer una vida más limpia, te convida a abandonar sombras, así es llamada real. La emoción no exige conversión, solo movimiento. Dios pide conversión y luego movimiento. 6. El llamado de Dios nunca contradice la luz. Una regla clara. Dios no llama a nadie a algo que contradiga su propia santidad. La vocación auténtica siempre conduce a más amor, más paz, más responsabilidad, más verdad, más luz. Si lo que sientes te lleva a amplificar la sombra, el caos, la duda o el desorden, no es Dios. La luz nunca surge de la oscuridad. 7. El llamado de Dios se confirma por el entorno. Eso es profundo. Después de despertar un alma, Dios comienza a ajustar las señales externas para confirmar lo que está despertando en su interior. Encuentros inesperados con personas que refuerzan tu luz. Frases que parecen hablarte directamente a ti. Puertas que se cierran y te empujan en la dirección correcta. Percepciones que se intensifican. Coincidencias que no son coincidencias. Carlo solía decir que, cuando Dios llama, el mundo que te rodea cambia para marcar el camino. Las señales externas siempre acompañan al llamado interior.
8. El llamado de Dios da fuerza, incluso cuando tienes miedo. Esa es la diferencia definitiva. Los impulsos emocionales pueden derribarte cuando aparece el miedo. El llamado de Dios te mantiene de pie, incluso cuando estás temblando. La gracia sostiene, la luz sostiene, a paz sustenta. Sientes que no estás solo y eso es suficiente. 9. El llamado de Dios nunca llega tarde. Estás siendo llamado ahora porque ahora es el momento ideal, no antes, no más tarde. Carlos solía decir que Dios llama en el momento exacto en que el alma es capaz de oír. Y si estás leyendo esto con el corazón abierto, es porque ha llegado el momento. Ahora quiero que respondas una pregunta crucial en los comentarios, una pregunta que iluminará tu discernimiento y ayudará a otros a ver su propio llamado. Lo que estás sintiendo ahora parece más un impulso, o un llamado silencioso, persistente y pacífico. Descríbalo en una frase. Tus palabras pueden ser el espejo espiritual que alguien necesita. Encontrar tu misión no es como descubrir un talento, un pasatiempo o una profesión. Es un proceso espiritual, silencioso, exigente, transformador, en el que el alma empieza a darse cuenta de que todo lo vivido hasta ahora no ha sido casual. Cada dolor, cada caída, cada silencio, cada despertar ha sido parte de una preparación para un propósito específico. Carlo Acutis dijo que Dios no despierta un alma sin un destino preparado para ella. Y ahora estamos llegando precisamente a este punto, a revelación de cuál es tu misión exacta. Pero antes de revelar cómo identificarlo, es necesario entender algo esencial. La misión que Dios confía a un alma siempre tiene una conexión directa con el lugar donde esa alma fue herida, donde fue probada, donde despertó y donde se cumplió por primera vez la advertencia. Nada de esto es una coincidencia. El lugar de tu dolor es el lugar de tu misión. El lugar de tu caída es el lugar de tu luz. El lugar de advertencia es el lugar que Dios quiere restaurar a través de ti. Pasemos ahora al discernimiento profundo. 1. Tu misión está relacionada a aquello que más te pesó este año. La advertencia no surgió de la nada. Tocó exactamente el punto en el que te estabas perdiendo. Tu hogar, tu alma, tus relaciones, tu entorno, tu paz interior. Dios no te despierta en otro lugar, te despierta precisamente en el punto de tu batalla. Pregúntese, ¿dónde empezó a avanzar la sombra en mi vida? Ese es el campo de vuestra misión. Si la batalla fue dentro de la familia, tu misión comienza con la familia. Si ocurrió dentro de tu casa, tu misión comienza allí. Si fue en tu corazón, tu misión es restaurar tu luz para iluminar a otros. Si ocurrió en un ambiente específico, tu misión es purificarlo espiritualmente. 2. La misión está escondida en lo que más extrañaste. Carlo dijo, la herida revela la misión. Esto significa que la misión surge de la necesidad espiritual que has experimentado. Si te ha faltado paz, tu misión es traerla. Si te falta sentido, tu misión es orientar. Si te ha faltado oración, tu misión es reavivar la oración. Si te ha faltado amor, tu misión es restaurar corazones. Dios transforma la carencia en llamado. El dolor no fue su destrucción, sino su emisión. 3. La misión exacta radica en lo que te molesta profundamente. Esto es profundo. Carlo decía que la misión se reconoce por la incomodidad santa. ¿Conoces esa sensación molesta que no desaparece? Esa sensación de que algo necesita cambiar, ese sentimiento persistente que regresa cuando intentas olvidar. Esta incomodidad es el dedo de Dios apuntando hacia tu misión. Ejemplo, si miras tu casa y sientes que algo espiritual necesita ser restaurado, esa es tu misión. Si miras a una persona específica y sientes un peso de responsabilidad espiritual hacia ella, esa es tu misión. Si entras en una habitación y sientes que necesita luz, ese es tu campo espiritual.
La misión siempre apunta hacia donde el alma siente más profundamente. 4. La misión exacta se revela cuando otros no actúan. Carlo dijo que Dios elige a las personas en el lugar correcto y en el momento correcto, porque nadie más allí podrá actuar como tú. Por eso la misión casi siempre parece demasiado grande, demasiado pesada, demasiado imposible, porque ella no es humana, ella es divina. Y Dios te coloca como puente entre la sombra y la luz en ese punto específico. Reparar. Hay personas a las que solo tú puedes llegar. Hay entornos que solo reaccionan ante ti. Hay heridas que solo tú sabes tocar. Hay casas que solo cambian cuando tú cambias. Alejandro no fue enviado a la misión de Juan. Pedro no fue enviado a la misión de Pablo. Carlo decía, Dios da misiones personales, no colectivas. 5. Tu misión está confirmada por 3 señales. Cuando la misión es real, siempre aparecen 3 señales. Señal 1. La misión te da paz, aunque te dé miedo. Si sientes paz. Interior cuando piensas en hacer algo por Dios, aunque estés temblando, es una misión. Señal 2. La misión aumenta cuando intentas evitarla. Si intentas ignorarlo, pero la llamada regresa, es una misión. Señal 3. La misión comienza a moverse a tu alrededor por sí sola. Las personas, las situaciones, las palabras, los acontecimientos comienzan a converger en esa dirección. Nada de esto es casualidad. Es una confirmación. 6. La misión siempre es más grande de lo que imaginas. Tu misión no es solo mejorar la casa o cambiar el entorno. Es mucho más grande, es espiritual, es profético, es generacional. Es un punto de luz en el mapa de Dios, un mapa que solo el cielo ve, pero del que ahora tú eres parte. Carlo decía que cada alma que desperta altera la historia de muchas otras. Tu misión no solo iluminará el lugar donde estás, iluminará a personas que ni siquiera conoces, destinos que ni siquiera puedes imaginar, generaciones que nunca verás. Esta es la carga y la gloria de quienes reciben una advertencia y responden. Ahora necesito que escribas algo absolutamente esencial en los comentarios para finalizar este tema y prepararnos para el tema 20, el final de la serie. ¿Cuál sientes que es el área exacta donde Dios te está llamando a actuar primero? En tu hogar, en tu corazón, en tu familia, en una relación, en un entorno específico, en un hábito, en un sentimiento, en alguien cercano a ti. Hemos llegado al punto más profundo de todo este viaje, no al final, sino el verdadero comienzo. Porque todo lo que has leído hasta ahora, cada señal, cada advertencia, cada despertar, cada purificación, cada alineación y cada revelación de la misión, ha sido una preparación para este momento exacto, el momento en el que tu alma necesita decidir quién serás a partir de ahora. Carlo Acutis llamó a este lugar la hora del sí interior. No es un sí externo, dicho con la boca. Es el sí silencioso el que cambia los destinos. Es el sí el que activa la misión. Es el sí el que transforma los entornos. Es el sí que marca el inicio de una nueva fase espiritual, para ti, para tu hogar y para aquellos lugares donde la advertencia ya ha comenzado a cumplirse. Carlo dijo que toda advertencia divina solo cumple su propósito cuando encuentra un alma dispuesta a responder. Y tú, al llegar hasta aquí, ya has demostrado que eres ese tipo de alma. Porque alguien que no estaba llamado no se hubiera quedado. No habría sentido el peso. La luz no tendría sentido. No tendría sentido la urgencia. El hecho de que estés en el tema 20 es, en sí mismo, evidencia de que Dios está despertando algo dentro de ti. Algo que quizá no entiendas del todo, pero que reconoces como verdad en lo profundo de tu alma. Ahora tenemos que ponerlo todo junto. La advertencia que se activó, la luz que regresó, la alineación que reposicionó, la misión que fue revelada, el entorno que empezó a reaccionar y el llamado que persiste dentro de ti. Aquí es el punto donde todo converge.
1. Después de la advertencia, Dios busca una respuesta. El cielo nunca habla para impresionar. Hablar para transformar. Diles que se preparen. Habla para elevar. Y cuando Dios da una advertencia, espera algo. Un movimiento, un gesto, una respuesta, un despertar. Carlo dijo que el silencio de Dios nunca es ausencia, es espera. Él espera tu respuesta. No fue un gran gesto, pero un movimiento real, una decisión, un cambio, una renuncia, un regreso a la oración, una purificación del medio. Ambiente, una petición de perdón, un nuevo comienzo. Pequeño, pero cierto. 2. La misión ahora necesita ir más allá del interior y comprometerse con el medio ambiente. Hasta ahora todo ha sido interno. Ahora comienza la fase externa. La fase en la que lo que Dios ha encendido en ti necesita filtración. Si se derrama, tóquelo. Y no eres tú quien decide dónde. Es el propio entorno el que empieza a llamar. Sentirás esto. Lugares que necesitan luz. Personas que se acercan a ti sin ningún motivo. Conversaciones que parecen guiadas. Información precisa sobre dónde actuar. La sombra se movió primero. Pero ahora, la luz se mueve a través de ti. 3. El entorno se transformará porque tú has sido transformado. Carlo dijo que Dios nunca cambia un lugar antes de cambiar un alma. Es por eso que pasaste por todo este proceso. Porque el entorno en el que vives hoy, tu hogar, tu familia, tus relaciones, tu habitación, tu rutina espiritual, no podría restaurarse si no hubieras despertado primero. Ahora lo que haces espiritualmente comienza a resonar en tu entorno. Tu energía cambia el aire, tu oración cambia la atmósfera, su luz cambia la atmósfera, tu misión cambia el destino. 4. La advertencia no termina ahí, se transforma en una misión. Lo que para muchos sería un final, para ti es el principio, el comienzo de la fase más profunda, tranquila y poderosa de todas. La fase en la que llevas la luz a donde quiera que Dios te envíe, incluso si está dentro de tu propia casa, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda, aunque parezca pequeño. Carlo decía que las grandes misiones empiezan con pasos que nadie celebra, pero el cielo se alegra. 5. Tu vida ahora tiene un nuevo enfoque espiritual. Después de todo lo que has visto en estos 20 temas, algo dentro de ti ha cambiado para siempre. Ya no ves tu entorno de la misma manera que antes. Ya no ignoras las señales como antes. Ya no vives en piloto automático como antes. Ya no deambulas sin rumbo como antes. Has entrado en el registro espiritual de la misión, y esto es irreversible. 6. Ahora, el cielo espera tu movimiento. La advertencia te despertó, la luz te restauró, la misión te llamó. Ahora solo queda una cosa que solo tú puedes hacer: dar el primer paso concreto. Alguien, una oración hoy, una conversación, un gesto de luz, una decisión espiritual, un nuevo comienzo. Tu misión comienza en el momento que actúas. Ahora, tu participación es esencial. Si este vídeo te tocó el alma, quiero que escribas en 1909 los comentarios con total sinceridad. Acepto la misión, y si quieres ir más allá, añade: ¿cuál será tu primer paso después de esta advertencia? Tu comentario es más que solo un compromiso, es un acto espiritual, es un sello, es un sí interior que cambia destinos. Si este contenido te iluminó, dale un me gusta.com, inscribirse y compartir con alguien que esté experimentando síntomas similares, alguien que quizá no entienda lo que está pasando, pero que necesita escuchar esta advertencia y este llamado. Lo que viene después de la misión, la gran transformación que Carlo Acutis predijo para los lugares donde la sombra ha comenzado a alejarse.